Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a mostrar un sistema para alinear el vinilo adhesivo y también os voy a dar otra serie de datos que creo que os pueden ser de mucha utilidad. Lo primero sería contaros que cuando trabajamos con vinilo adhesivo trabajamos a la par con otro material, que es este rollo que tengo aquí, que es lo que llamamos transportador. El transportador es una lámina adhesiva que nos va a facilitar el llevarnos nuestro diseño sobre la superficie donde lo vamos a colocar. Esto se compra en el mismo sitio donde solemos comprar nuestros rollos de vinilo adhesivo y se vende en varios formatos, se vende en formato papel o en formato de plástico transparente. Yo personalmente prefiero el segundo porque podemos ver a través y es más fácil alinear los elementos. Eso no significa que siempre tengamos que utilizar el papel transportador o el plástico transportador. Como vais a ver más adelante en el vídeo, nos simplifica mucho las cosas, pero como digo, hay casos donde podemos prescindir. Si por ejemplo estamos cortando piezas sueltas de vinilo, donde nos da exactamente igual dónde colocarlas, pues directamente cogeríamos con la mano, lo despegaríamos del papel trasero del vinilo y lo pegaríamos donde lo queramos poner. Yo por ejemplo voy a utilizar esta cartulina que tengo aquí para el ejemplo del vídeo. Tengo este otro ejemplo, me daría igual cómo van alineados los elementos, así que directamente lo que hago es ir despegando las piezas y las voy pegando donde yo crea oportuno. También puede ser una buena idea hacer esto cuando, por ejemplo, queremos decorar paredes y queremos hacerlo con elementos que de nuevo no van a ir alineados, que van a llevar un componente un poco aleatorio y podríamos de nuevo cortar todas las piezas a la vez y luego manualmente ir colocándolas donde lo vayamos necesitando. Voy a ir a colocar un par de estrellitas y como veis podemos combinar elementos de distintos colores, no tiene por qué ser siempre el vinilo del mismo color, o incluso podemos combinarlos de forma manual. Pero como os comentaba antes, el transportador nos va a facilitar las cosas, sobre todo cuando queremos trabajar con diseños que tienen distintas piezas. Si yo me llevase esto manualmente sobre la superficie, tendría que ir letra por letra y tendría el problema a la hora de alinear los elementos. Y aquí es cuando es muy cómodo trabajar con el transportador, porque cogeríamos un trozo de ese plástico. Voy a utilizar por ejemplo este, vemos que es un plástico adhesivo transparente. Lo coloco sobre el diseño, me aseguro de que se pega bien con algún tipo de espátula o rascador. Retiramos el papel trasero y lo colocamos donde queramos. Voy a ponerlo por ejemplo por aquí. Y ya habéis visto qué rápido y qué sencillo resulta llevarnos diseños que tienen varias piezas. Aunque usemos el transportador, que como digo es de mucha ayuda, nos vamos a encontrar ejemplos donde a la hora de alinear los elementos resulta un poquito complicado el hacerlo a ojo. Yo por ejemplo tengo este diseño que iría una pieza sobre otra, no sería un diseño a capas porque no va una sobre otra, pero sí que irían adyacentes y en este caso tendría que ir primero poniendo una pieza. Bueno, aquí os hago la primera recomendación, que es que cuando trabajéis con diseños a capas o con varias piezas, en lugar de colocarlo directamente sobre la superficie en la que va a ir nuestra pieza de vinilo, lo que podemos hacer es trabajar sobre el backing o el papel trasero de la pieza de vinilo más grande. Bueno, en este caso ya se me estaba pegando mucho, así que voy a hacerlo completamente a ojo. Tendría la primera pieza, la colocaría por ejemplo aquí, este sería el segundo trozo y ahora tendría, como digo, que calcular dónde va a ojo, con lo cual, aunque tenemos la ventaja de que el transportador es transparente y nos va a permitir visualizar dónde lo queremos poner, podemos correr el riesgo de que no quede perfectamente alineado. No me ha quedado demasiado mal, pero aquí es cuando entra el sistema que os quiero contar, que consiste, aparte de cortar nuestro diseño, cortar unas piezas adicionales que nos van a servir de guía. Ahora sí, como esta pieza es más grande, voy a trabajar además
sobre este backing, que como digo, cuando tenemos diseños de varias piezas es mejor que hacerlo directamente sobre la superficie, así que lo que haría es empezar por la pieza de más arriba, en este caso solo tengo 2 piezas. Ya tendría la primera sobre el transportador y lo que voy a hacer es alinearlo con los cuadrados de la otra parte del diseño. Voy a ver si coloco un poquito de cinta para que no se levante. Y ahora sí, alineamos los cuadrados. Y una vez que los tenemos alineados, ya podemos pegar el resto del vinilo. Y como vemos, queda perfectamente alineado en su sitio. Y ahora sí, como tengo el transportador, aunque no me cubra entero, no pasa absolutamente nada. Vamos a coger de nuevo la hoja y para no llevarnos a la superficie estos cuadrados que no nos interesan, simplemente los podemos recortar con una tijera, con transportador y todo, no pasa nada. Quitamos el papel trasero y lo colocamos donde queramos. Y aunque en este caso no me había quedado muy mal, en este caso se nota que está muchísimo mejor alineado. Así que este es el sistema que yo recomiendo a la hora de alinear vinilo, ya sea para piezas que están adyacentes o para piezas que van unas sobre otras. Y ahora lo que voy a hacer es ir al programa de Silhouette Studio para mostraros qué es lo que hago en el programa para llegar a ese diseño que os enseñaba con los cuadraditos guía y cómo lo envío a cortar a la máquina. Yo ya tengo abierto el diseño con el que voy a trabajar en Silhouette Studio y lo tengo todo montado o ensamblado como iría de forma definitiva. Y de hecho vamos a ver que en principio no hace falta andar separando piezas. Lo primero que voy a hacer es explicaros cómo añadimos esos cuadrados guías que luego nos van a servir para alinear los diseños, y para eso simplemente lo que hacemos es ir a la barra de la izquierda donde están las herramientas de dibujo, seleccionar la del rectángulo, hacemos clic, dejamos el Shift pulsado y dibujamos un cuadrado. Yo normalmente los hago de un tamaño proporcional al diseño con el que estoy trabajando, pero con hacerlo de 1 centímetro, 1,5 centímetros sería suficiente. Hemos creado la primera, como veis no le he dado una medida exacta, podríamos darlo si queremos y ponerle 1 centímetro exacto con las opciones de escalar, y ahora lo que voy a hacer es una copia de este primer cuadrado. Para eso la forma más sencilla es utilizar el atajo de teclado Command si tenemos Mac o Control si tenemos Windows, y utilizarlo con la flecha derecha del teclado, es decir, pulsamos Control, flecha derecha del teclado y ya lo tenemos. Y ahora lo que hago simplemente es seleccionarlo y con las flechas del teclado llevármelo a la derecha para tener uno a cada lado. Voy a seleccionar ambos cuadraditos y voy a hacer un Control G o Command G para agruparlos. El diseño lo tengo todo agrupado, así que junto con los cuadrados guía voy a alinearlo al centro. Y aparte, otra cosa que me gusta hacer es hacerme un cuadro delimitador alrededor del diseño que luego nos va a facilitar a la hora de pelarlo. Así que haría este cuadro delimitador. En principio ya lo tendría listo y ya nos podríamos ir a la ventana de enviar, pero voy a hacer una cosa que creo que simplifica mucho las cosas. Voy a coger el diseño, lo voy a desagrupar en todas las piezas posibles y me voy a venir a la herramienta de selección por color, que la tenemos en la barra superior, y aquí lo que voy a hacer es, en lugar de por línea, trabajar por color de relleno, y lo que voy a hacer es agrupar por colores. En este caso solo tendría esta pieza de color rosa palo, en este color tengo todas esas piezas, con lo cual botón derecho agrupar y me quedaría el morado, que de nuevo selecciona todas las piezas de ese color y ya los podemos agrupar, con lo cual ya tenemos agrupados los elementos de cada color. Ya directamente podríamos colocarnos esto para cortar, nos vendríamos a la ventana de enviar y lo que tendríamos que hacer es ir cargando cada uno de esos trozos de vinilo o de los rollos, como preferáis trabajar. En mi caso estoy con tapete, como si fuese a cortar los trozos sueltos, y lo que haríamos es colocar el primer rollo del primer color, y en el caso de nuestro diseño lo que haríamos es poner todo para no cortar y seleccionar primero las marcas guía, el contorno y el primer color, por ejemplo este.
y lo marcamos para cortar. Colocaríamos el material, lo cortaríamos y una vez que hayamos terminado pasaríamos al siguiente. Marcaríamos eso para no cortar, seleccionaríamos el siguiente color, le daríamos a cortar y ya podríamos enviar a nuestra máquina a cortar estos elementos. Una vez que hayamos terminado, cambiaríamos el color de vinilo en el tapete, le daríamos a no cortar, seleccionaríamos el color que nos faltase, cortar y enviaríamos todo esto de nuevo. Esto es una forma de hacerlo, pero yo os voy a enseñar la que yo utilizo, sobre todo cuando los diseños son pequeños y lo hago para ir más rápido. Lo que hago es duplicarme esto, de nuevo con Command o Control y flecha derecha del teclado, Command, Control y flecha hacia abajo, a ver que lo he hecho mal, ahora sí. Y lo que voy a hacer es hacerme 3 copias, tantas como colores tengo, y en cada una voy a dejar un solo color. Es decir, que aquí voy a borrar estos, aquí voy a borrar estos y aquí voy a borrar estos. Y ya tendría la pieza que corresponde a cada color. Y yo lo que hago es que, como digo, si son piezas pequeñas, coloco todos esos trozos en el tapete y lo corto todo de una vez. Por ejemplo, podría distribuirlo de esta manera. Vendríamos a la ventana de enviar, todo tendría que estar marcado para corte. Ahora mismo en material pone cartulina, pero yo voy a utilizar la configuración para vinilo adhesivo brillo. Que sería esta configuración, y ya solo tendría que cargar el material y darle al botón de enviar. Bueno, pues como podéis ver ya tengo las 3 piezas de los 3 colores que voy a utilizar en mi diseño, con estas marcas de referencia y un trozo de plástico transportador del mismo tamaño que mi diseño. Y ahora lo único que tendríamos que hacer es ir colocando las distintas capas. De nuevo recomiendo trabajar sobre el backing de la capa que corresponda a la de más abajo, que en mi caso va a ser esta, y lo que voy a hacer es ir colocando las sucesivas capas. Es un poco complicado, no sé si se va a ver bien porque como el vinilo tiende a enrollarse, pues no consigo que se quede del todo plano, así que voy a ver si enrollándolo un poco del otro lado conseguimos que se aplane y se vea mejor. Bueno, pues voy a empezar por esta primera pieza. Hago como antes y alineo los cuadraditos. Y ahora haría lo mismo con la que queda. Ahora que lo tengo listo y todo ensamblado, lo que haría es recortar, como digo, las marcas porque no me interesan. Retiramos el papel trasero y lo colocamos en su sitio. Os lo voy a enseñar más de cerca para que lo podáis ver en detalle, que están los elementos alineados, también de este de aquí que hice con el mismo sistema. Y bueno, con esto ya estaría. Espero que este sistema os sirva de utilidad a la hora de alinear vinilos. También dependerá lógicamente del tipo de diseño con el que estemos trabajando. A lo mejor si es muy sencillo pues no merece la pena y simplemente alineando con el transportador sería suficiente, como hemos visto que aquí, que no hacía tanta falta. Pero bueno, es importante que conozcáis este sistema y que así podáis usarlo en los casos en los que queráis. Y hasta aquí este vídeo, así que si os ha gustado darle un like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!